Como seres humanos, obviamente, queremos ir mejorando, ¿de acuerdo? Crecimos en una cultura latinoamericana en donde la mayoría de nuestras familias no fueron funcionales al punto máximo. Si tuvimos papá, por lo general tuvimos un papá que trabajaba todo el día y solo le mirábamos la noche y algunos fines de semana. Si no tuvimos papá, entonces pasamos quejándonos porque no tuve papá. Si mi papá fue muy fuerte, esos son los recuerdos que tengo, la fuerza de mi papá. Si mi mamá no estuviera en la casa, estar solo con mi papá sería muy difícil. Y vienen estos recuerdos a nuestra mente y sí, tuvimos que vivir, tuvimos que pasar. Fui hija de madre soltera hasta los 18 años. A los 18 años conocí a mi papá por 6 y después de esos 6 lo volví a perder. Parece un poco trágico el asunto, pero así es mi realidad. Y es la realidad de muchos de los que están aquí, porque por generaciones el Día del Padre o la responsabilidad del padre se había encajado en un proveedor. Si había comida en la casa, había un buen papá. Si tenían para el arriendo, había un buen papá. Si las necesidades eran cada vez menos y menos, el papá estaba funcionando. Eso es como se le medía la responsabilidad del papá. Si usted es papá y se encuentra aquí en la iglesia, significa que el ejemplo que usted tuvo tiene mucho de influencia en usted, pero que cada vez usted quiere ser un mejor padre, un mejor papá. En muchos de los casos vamos heredando, no solamente heredamos la parte económica, sino que heredamos el ejemplo de nuestros padres. Y nos hemos acomodado como cultura a pensar que soy así fuerte porque mi papá era fuerte. O soy así porque no tuve papá. Y esta es una excusa que a veces la he usado también. Esta es una excusa que me ha salvado en algunos momentos. Pero esta mañana me gustaría compartir a través de la luz de las Escrituras que no tiene que ser así. La palabra del Señor viene a cambiarnos y a transformarnos. Y si este cambio llega a nuestra vida, entonces no tengo por qué repetir patrones de conducta cuando tengo al mejor ejemplo, Cristo Jesús, en mi vida. Si es la primera vez que usted está en la iglesia, yo quiero decirle que es bienvenido y estamos aquí ¿para qué? Para cambiar nuestra manera de vivir. No asistimos a la iglesia para nada más. Sí, a veces nos reímos, comimos, jugamos, somos una comunidad, pero cada día buscamos la palabra de Dios para asemejarnos más a Dios. Porque Dios no tuvo fallas, porque Dios nos ha considerado y somos sus hijos. Si usted es mamá, si usted es hija en esta mañana, si usted es hijo y dice este sermón es solo para los papás, me equivoqué, llegué a la iglesia en el tiempo incorrecto. Yo quiero decirle que la palabra del Señor es para todos, para todos. Y quiero empezar, habíamos hablado, o el tema de esta semana es la herencia de un padre. ¿Qué estamos heredando a nuestros hijos? Si yo les preguntara en este momento, si tuviéramos que hacer rápidamente una encuesta y les preguntáramos ¿qué tiene para heredar a sus hijos? Probablemente lo que nuestra mente va a volar es en el título del carrito que tengo, la casita, ¿sí? O las casitas también, los carritos, las pólizas. Generalmente nuestra mente piensa en la parte económica. Porque cuando usted ha recibido una herencia, cuando usted recibió en el pasado, si usted ha tenido la experiencia, cuando usted ha recibido una herencia, ¿de qué ha sido? Nadie le dice te voy a heredar el carácter.
te voy a heredar el don de gente, te voy a heredar la voz. Generalmente cuando a usted le llaman que tiene una herencia, se trata de algo económico, se trata de algo que usted va a recibir. Entonces nuestra mente se encasilla en eso, en la parte económica. Y ahora los padres que no tienen herencia, que no tienen la parte económica, es un domingo para que se sientan terrible, para que piensen, ¿y ahora qué hago con mis hijos? Porque no tengo absolutamente nada que heredarles. La palabra del Señor nos muestra y nos enseña a vivir, y es que lo que les decía al principio, y yo quiero que nos traslademos como iglesia a una parte específica que le encontramos en la palabra de Dios. Y usted va a encontrar hoy, tiene que salir de la iglesia hoy con una herencia para sus hijos, como un padre responsable, con una herencia que dejar a su familia. Y es muy sencillo, es muy corto, solo quiero que vayamos a Primera de Reyes, el capítulo 2, ¿sí? Primera de Reyes, el capítulo 2, los versículos 1 y 3. Primera de Reyes, el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David está al borde de la muerte. Llega a un punto en donde David, aunque su edad no era muy avanzada, su aspecto físico demostraba que estaba muy acabado para la edad que tenía. Y llega el momento en donde necesita transferirle a su hijo no solamente el reino el cual él dirigía, sino más bien quería darle y le está dando a Salomón, su hijo, las últimas palabras. Un hombre viejo al borde de la muerte, sin muchos días, sin muchas horas para vivir. No sé si este cuadro usted lo tiene en su memoria, pero cuando hay una persona moribunda, la persona casi no tiene fuerzas, ¿verdad? La persona casi no puede modular las palabras, casi no puede hablar. Pero estas últimas palabras de David, entregadas a su hijo Salomón, son fuertes. Y le dice: mira, he llegado a este punto por donde todos los seres humanos tienen que pasar, y es ese encuentro con la muerte. Tengo que morir, y para morir en paz, en otras palabras, voy a darte la mejor herencia. La mejor herencia en palabras, pero David tenía un reino. Probablemente si eran las últimas palabras de él, los últimos minutos, lo mejor habría sido que David escribiera o le dijera rápidamente los límites del reino, cuántas propiedades estaban a su cargo, cuántos animales, cuántos esclavos, cuántas ciudades. Pero David no se detiene en la parte económica. David quiere ir al profundo del corazón de su hijo Salomón. Lo mismo que usted debe tratar cada día. Puede darle el pan a sus hijos y es parte de la responsabilidad de ser papás. Pero ¿qué hay del corazón de sus hijos? ¿Qué hay de la mente de sus hijos? ¿Cómo sus palabras pueden trascender en lo profundo de su ser para que usted tenga la seguridad de que cuando ellos salgan de casa van a estar bien? Un reino muy próspero. El pueblo de Israel, un pueblo que era bendecido por Dios todo el tiempo. David había luchado, había estabilizado
más o menos la paz. David había conquistado y había hecho mucho por este reino. Y saben, llega al final de sus días y no está preocupado por decirle a su hijo cuánto tiene en el banco. Está preocupado porque su hijo viva el resto de su vida bien. El dinero en manos equivocadas se acaba rápidamente. Hemos visto millonarios que no pueden manejar la economía, pobres. Y hemos visto pobres que saben cómo hacer funcionar las cosas, que llegan a tener mucho dinero. Entonces David no está enfocado en darle lo mejor que él tiene del reino, más económico, más de lo que él podía entregarle, que le sirva a este hijo para el resto de su vida. Y dice, después de avisarle que todos vamos a morir y que nos recuerda a nosotros también, dice David la primera cosa esta mañana que yo quiero compartir con ustedes, y es esta primera orden, este primer mandato. Un hombre moribundo, un hombre al final de sus días, que no le dice al hijo: hijo, te amo tanto, cuídate mucho, cuida a mamá, cuida a papá, cuida a los hermanos, cuida y sé un buen papá. Le dice David con todas las fuerzas, probablemente le dice la primera cosa que el Señor le dice esta mañana a usted: esfuérzate. Imagínese en estar usted ante su padre moribundo y que le diga: esfuérzate. ¿Qué significa esfuerzo? ¿Qué viene a significar esta palabra para mí en mi vida? Salomón era el hijo del rey. Salomón estaba ahí para recibir el trono de su padre. Y más que el trono, está dándole David la primera perla de la próxima, voy a decir, del próximo periodo que Salomón iba a vivir. Y le recuerda que tiene que esforzarse. Nada en la vida, ni como hijos de Dios, y peor sin Dios, ha llegado a sus manos sin esforzarse. Para todo lo que hacemos necesitamos esforzarnos. Y para Salomón obviamente tenía que esforzarse, porque aunque era el hijo del rey, él tenía que lidiar con un reino. Él tenía que vivir con todo lo que involucraba tener de enemigo a su hermano primogénito. El reino, la corona, le correspondía a su hermano mayor, pero Dios dijo que no, que era Salomón. Entonces el reino no venía fácil. Las cosas no estaban en bandeja de plata para Salomón. Él tenía que hacer ese esfuerzo adicional. Ustedes como padres se esfuerzan todos los días. ¿Para qué? Para darles lo mejor a sus hijos. Ustedes se esfuerzan cada día porque ustedes no quieren que sus hijos vivan las carencias y los sufrimientos y las cosas que usted vivió cuando era niño. Espero que eso esté en su mente y en su corazón. Yo me esfuerzo porque quiero darles una mejor vida de la que yo tuve cuando era pequeño. Y día a día nos levantamos con ese afán, con ese propósito. Pero ¿saben? En este momento de la vida de David y Salomón, en este cuadro donde él está muriendo y su hijo listo para seguir en el trono o para tomar el trono, el padre le dice: esfuérzate. Y sí, es una palabra que llega a mi vida, porque aunque quiero lo mejor para mis hijos, también quiero que se esfuercen. Que se esfuercen, porque en este mundo en el que vivimos, en este mundo tan caótico, tan lleno de maldad, tan lleno de pecado, tan lleno de cosas malas, es necesario que ellos hagan un esfuerzo adicional. ¿Para qué? Para saber cómo vivir bien. Era el hijo del rey y tenía que esforzarse. Si nuestros hijos no tienen corona, imagínense en cuánto más debemos enseñarles a esforzarse.
Y si usted no tiene hijos esta mañana, hoy el Señor le recuerda, esfuérzate. Si usted es mamá que está en esta mañana, el Señor le está diciendo, esfuérzate. Nada en la vida es gratis, ni siquiera la salvación. Porque es gratis para nosotros, porque Jesús pagó el precio de morir crucificado en esa cruz, para que usted no tenga que pagar absolutamente nada. La primera cosa esta mañana para enfrentar este mundo hostil, este mundo difícil, este mundo complicado, no es que sus hijos estudien y tengan un cartón bajo el brazo. Lo que usted debe enseñarles es a que sí tiene que llegar a lograr todos los cartones bajo el brazo, con esfuerzo, con dedicación, con entrega, pero todo eso enmarcado con su ejemplo. Recuerden, papás, mucho de lo que les enseñamos a nuestros hijos no es a través de un libro, no es a través de un cuaderno que ellos se sienten y copien. Nosotros les enseñamos con nuestro ejemplo. Usted se esfuerza, sus hijos se esforzarán también. Y eso miró Salomón en su padre, pero no fue suficiente. David le vuelve a repetir, esfuérzate. ¿Sí? Esfuérzate. Y si piensan que ahí terminaba la fuerza de David, llega el siguiente mandato, el segundo. Y este culturalmente nos da un golpe en la cara. Y le dice, sé hombre. Y si esta mañana sacamos de contexto y yo solamente les digo, hermanos varones, ya pues sean hombres, ¿cómo me van a mirar ustedes? ¿Qué significa cuando un hombre le dice a otro hombre, sé hombre? Pues, ¿qué significa? ¿Usted se cruza de brazos y se queda pensando en esto? Culturalmente esto significa que, a ver. Puede sonar fuerte en nuestra cultura esta expresión. Aquí en la Biblia está siendo un mandato, ¿sí? Un mandato, una orden. Es un imperativo que está usando este rey muriendo. Para nosotros culturalmente nos sacude. Y hoy yo quiero que usted se sacuda también a través de la palabra. Y Dios le dice, sé hombre. ¿Cómo? ¿Qué pasaba con Salomón? ¿Por qué su padre le dice que sea hombre? Las mayores probabilidades era que Salomón había sido criado muy cuidado por sus empleados, esclavos, gente, madre. Estaba viviendo en el palacio, era el hijo del rey. ¿Ustedes creen que Salomón se levantaba muy temprano para hacer el desayuno, salir a limpiar las cosas del perrito, preocuparse por el almuerzo? No. Salomón tenía todo a su disposición. Y algo importante, el padre le conocía. Cuando Salomón está en este momento, probablemente Salomón tenía solamente 20 años. Era muy joven. Había crecido en el palacio, rodeado de todas las riquezas, mujeres y todos los beneficios que puede tener un palacio. Pero llega a estos 20 años de edad y tiene que confrontarse con una realidad. Y una realidad fuerte. Y su padre le prepara para esto. Sé hombre, sé mujer. ¿Cómo puedo ser o qué más puedo hacer para ser hombre o para ser mujer? Creí que lo estaba haciendo, creí que lo estaba dando todo. Salomón era un hombre aniñado, un poco probablemente prepotente, tenía gente a quien mandar, tenía todo a su disposición. Y el padre le dice, un momento, tienes que reaccionar, tienes que sacudirte esta mañana,
tienes que ser hombre y tienes que confrontarte y enfrentarte. Desafiante. Le desafía a buscar esa fuerza en su interior para poder reaccionar ante lo que le venía. No estamos hablando de ser hombre o ser hombre porque tengo bastantes mujeres, porque tengo bastante fuerza, porque tengo el cuerpo de esta manera. No está hablando absolutamente de nada de lo físico. No estamos hablando absolutamente de nada de lo que podemos ver. En este momento la palabra nos traslada más bien a esa aptitud y actitud que debemos tener de responsabilizarnos y dar la cara ante las situaciones adversas que vienen en la vida. No era fácil para Salomón. Les dije que el reino, ¿sí?, no estaba en bandeja de plata. Tenía que ser fuerte. Tenía que pararse con valor y con vigor. ¿Por qué? Porque tenía decisiones importantes que tomar. Esta mañana Dios le dice a usted también: tienes cosas en la vida que curar, que sanar, que tomarlas por el frente. Los padres generalmente arreglan muchas cosas saliendo a trabajar y las madres se quedan en casa con el mundo de problemas. Para ustedes salir de casa es sinónimo de que me escapé. Y de verdad, si usted sale de la casa es un escape, porque se olvida por instantes, aunque después lo vuelve a retomar, porque usted cambia en sus actividades las cosas que está haciendo, ¿sí? Y hay esta variación en nuestros días. Pero saben, una vez más Dios quiere responsabilizarles y darles el peso de su familia. Padres, hombres, no solamente están en esta tierra, en su única familia que Dios les ha dado para ser proveedores. Usted necesita meterse en la vida de su hogar, de sus hijos, de su esposa. Usted necesita tener el control no solamente de la cuenta del banco. Usted necesita saber el nivel de espiritualidad que está viviendo su familia. Y ser un verdadero hombre nos traslada la palabra de Dios y decirlo con todas las fuerzas de nuestro corazón: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es ser un verdadero hombre. Ahí termina todo este propósito de tomar este segundo punto. Llegar al momento de que usted y yo podamos decir: yo no soy nada sin Dios. Yo no vivo sin la ayuda de Dios. Yo no tomo decisiones sin pedirle al Señor. Yo no me levanto de casa sin la presencia del Señor. Yo no puedo acostarme en la noche y dormirme confiadamente sin haber elevado una oración al cielo y decirle: Señor, gracias. Gracias porque me cuidaste y cuidaste a mi familia. Eso es ser un verdadero hombre. Dos cosas, dos mandatos. La mejor herencia que puede dejarle a sus hijos. La mejor herencia que David le dio a su hijo Salomón. Una herencia que no se gasta, que no se daña, que no se corrompe, que nadie le puede robar. Enseñarle a su hijo a esforzarse y a ser hombre, como Dios nos enseña a nosotros también. Esfuérzate, esfuérzate y sé hombre. La tercera, el tercer mandato, sigue en el mismo pasaje, el versículo número 3, y dice la palabra del Señor: guarda los preceptos que Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Guarda los preceptos, anda en sus caminos y observa sus estatutos. Todo eso usted lo encuentra en la palabra de Dios.
Pero la palabra de Dios no sirve mucho si está guardada en la casa. La palabra de Dios no va a hacer mucho eco si usted tiene una mesa de cristal bonita en la sala decorada. La palabra de Dios no va a tener validez si usted compra la Biblia más cara que puede encontrar en esta tierra y la guarda. La palabra de Dios va a ser viva y eficaz cuando usted la abra, cuando usted reciba de Dios las escrituras a su corazón y pueda transmitirlo a sus hijos. La tercera orden no fue una opción para Salomón. La tercera orden, la tercera herencia, la tercera cosa que le da espiritualmente David a Salomón es: guarda los preceptos de Dios. Y no solamente lo guardes, no solamente lo leas y lo guardes, sino ponlo en práctica, porque dice: andando en sus caminos. La palabra de Dios tiene que estar aquí y tiene que hacerse real, porque esto me permite mirar cómo se cumple la bendición y los planes de Dios en mi vida. Salomón llega a ser el rey más rico de todos los tiempos hasta la actualidad. Salomón es conocido porque era el rey sabio, y dice que los reinos de su alrededor venían para mirar todo lo que él hacía. Recuerden, era un joven de 20 años. Salomón escribió, se considera, casi 3 libros de la Biblia: Cantar de los Cantares cuando fue joven, Proverbios cuando fue adulto y Eclesiastés cuando llegaba a su vejez. Salomón tenía todo en esta vida, absolutamente todo en esta vida, lo que una persona humanamente podría desear. Pero cuando entendió y recibió la herencia de su padre, se dio cuenta que lo que su padre le heredó en este último discurso fue lo más importante que pudo haber recibido de parte de él, no solamente para ser un rey, sino para gobernar un pueblo especial. Su vida es un ejemplo de lo que Dios hizo de él y en él, en este reino. ¿Por qué? Porque hizo práctico lo que su padre le dio. Se esforzó, luchó, entendió que lo que tenía que hacer tenía y demandaba fuerzas especiales. Se comportó como un verdadero hijo de Dios, que buscaba agradar no a los dioses paganos que llegaban hasta sus oídos, sino al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Usted es un padre que está en el proceso, probablemente criando hijos pequeños, jóvenes, adultos, pero su responsabilidad no se ha terminado, su responsabilidad no se ha agotado. Esta herencia que Dios nos da esta mañana no es para guardarla para cuando usted vaya a morir. No importa si usted es un padre joven o un padre viejo, usted todavía puede ir a su casa y puede compartir con su familia y decirles: hijos, Dios nos manda a guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos significa vivir en santidad. Y la palabra de Dios nos vuelve a repetir y repetir. Usted puede encontrar tantos pasajes como usted quiera. ¿De qué? De que hay promesa en guardar los mandamientos de Dios. Que si usted lo hace, usted va a ver la bendición, no solamente en lo que ya está haciendo. Dice la palabra del Señor que prosperes en todo. No solamente en lo que usted hace con sus manos, sino también los deseos que tiene en su corazón. ¿Usted quiere ver a su familia feliz, unida, contenta, viviendo una vida digna? No piense en dejarles o heredarles dinero. Eso solamente terminará destruyéndoles si usted no ha fortalecido a esta familia desde lo más profundo de su ser. Herédeles la palabra del Señor, herédeles los mandamientos de Dios,
Herédele su ejemplo de búsqueda constante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted hereda eso, cuando usted lo hace, usted va a prosperar en todo lo que haga y en todo lo que emprenda. Si mañana usted decide emprender vendiendo piedras, pues piedras venderá, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando usted decide buscarle a Dios y guardar sus mandamientos, todo lo que emprenda prosperará. La parte económica, hermanos, hombres, padres, es el último de los eslabones en esta herencia de la que queremos hablar. No es lo que usted debe preocuparse y esforzarse. Si usted está dedicando horas extras al trabajo por darles un mejor futuro a sus hijos, yo quiero animarles a que dé horas extras con sus hijos. Si usted está dedicando tiempo a hacer o emprender un negocio nuevo, yo quiero animarle a que se esfuerce, pero no se despreocupe del estado espiritual de su familia. Lo más importante que usted puede heredarle a sus hijos son estas tres cosas. Lo más importante que Dios nos hable esta mañana son estas tres cosas. Aprende a esforzarte, sé un verdadero hombre y guarda los mandamientos del Señor. Si haces eso, todo estará bien. Usted es el encargado de instruir a sus hijos en el camino del Señor, y eso nos dice Deuteronomio 6, los versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, es decir, todo el tiempo. Pero ¿qué podemos repetirles a nuestros hijos de la palabra de Dios? Si por ahí reviso cuando voy a la iglesia la Biblia, ¿qué puedo enseñarles a mis hijos de la palabra de Dios si casi no encuentro mucho que pueda practicar o que pueda hacer? Para eso es importante que usted se esfuerce, se levante en la mañana o se acueste en la tarde buscando: Dios, ¿qué quieres enseñarme? Tengo la palabra del Señor, tengo la Biblia. Hermanos, usted puede tener la Biblia ahora hasta en su celular. Y digo hasta porque la Biblia está ahí en sus manos. Usted puede leer en su celular hasta cuando las luces están apagadas. Si antes el problema era que la luz estaba muy lejana y le daba pereza levantarse a aprender, ahora todo eso se nos facilitó. Lea la palabra del Señor, pero no solamente lea como una práctica de un quehacer. Lea la palabra del Señor con entendimiento, buscando que el Señor le hable, buscando que el Señor le dé herramientas que usted pueda hablarlas con sus hijos. No se trata solamente de preguntar cómo te fue, cómo estás, y termina la conversación. Profundice en la vida de sus hijos, pero para eso necesita la palabra de Dios. No tenemos una receta, no tenemos pasos para que usted diga: primera cosa, esto es lo que tiene que hacer; segunda cosa, tercera. No, porque ni Dios nos da recetas a nosotros. Somos hijos de Dios y Dios nos da la libertad de decidir, de escoger. ¿Cuánto más nuestros hijos? Nuestros hijos también tienen esa libertad. Pero ¿cómo me siento cuando mis hijos tienen que tomar una decisión importante, una decisión difícil? ¿Tiemblo cuando mis hijos tienen que hacer eso? ¿O tengo la seguridad de que les he enseñado y les he dado las herramientas correctas para enfrentarse a lo que venga? ¿Por qué? Porque son hijos cristianos, porque son hijos que aman a Dios, porque son hijos que guardan su palabra. Queridos papás, ustedes están en este mundo, no solamente Dios les dio la bendición de engendrar familia, hijos, hijas. Ustedes tienen la responsabilidad de ser los sacerdotes y los pastores de su familia. ¿Usted está pastoreando a su familia? ¿Usted está dirigiendo a su familia?
Eso es pastorear, dirigir, acompañar. Eso es pastorear. Ese es el verdadero Padre, el Hijo de Dios. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Dios no nos deja llegar hasta el último de nuestros días y estar con el último aliento y ahí decir, estoy muriendo, ahora sí no tengo ninguna oportunidad. Usted está vivo, usted está en el templo, usted tiene la oportunidad de hacer un alto, poner un punto y decir, voy a hacer las cosas correctas. Si usted no leía la Biblia con su familia, haga un tiempo y dígales, vamos a leer juntos. Yo quiero pastorearles, pero no sé todo lo que está en la Biblia. Vamos a leer juntos y vamos a aprender de un versículo, de un pasaje. Y esto no es solamente para los papás, porque tenemos muchas madres solteras, tenemos muchas mujeres cabezas de hogar. Intente practicando estas sencillas pero profundas cosas. Abra la palabra del Señor junto a sus hijos. Hágales leer en alta voz. Pregúnteles qué entendieron de lo que leyeron. Al principio va a ser difícil. Al principio quizá no van a querer. Al principio va a ser incómodo, va a ser como, en vez de ver la televisión, mamá, ya déjate de cosas. Solo un ratito, dígales, solo un ratito. Entendemos lo que la palabra de Dios nos dice y terminamos, vamos a hacer nuestras cosas. Es más fácil con niños pequeños, yo sé, pero si tiene hijos jóvenes, inténtelo. No hay nada mejor que estos tiempos en donde usted puede ver qué está su hijo pensando, cómo es el carácter de su hijo, qué es lo primero que llega a la mente de su hijo al leer un pasaje, un versículo. Inténtelo, es un buen principio para la familia. Oren juntos, pero no solamente oren para comer, no solamente oren cuando es hora del almuerzo, no solamente oren para cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando recibimos una mala noticia. Oren en algún momento del día junto a sus hijos. Cójales de la mano, abráceles. Oren con ellos y permítales orar a sus hijos, porque usted puede escuchar el peso de su corazón. Pensamos que nuestros hijos están bien porque están gorditos, rosados, bien peinados y vestidos. Pero ¿qué hay de su corazón? Ahí es donde los hijos encuentran libertad de hablar con Dios. Escúchele lo que su hijo ora y ore por él también. Lectura de la Biblia, oración, asistir a la iglesia como familia. Son disciplinas espirituales que pueden salvar su vida. Y no solamente su vida, su familia. Y su familia de generación en generación, porque ningún padre quiere ver destruida su familia. Ningún buen padre quiere hacer daño a sus hijos. Ningún buen padre quiere equivocarse en lo más mínimo. Quiere hacer las cosas correctas. Y hoy como buenos hijos recibimos este mensaje del Señor. Voy a levantarme cada día esforzándome porque Dios va conmigo. Voy a levantarme cada día siendo un verdadero hombre y una verdadera mujer que reconoce que en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero cuando dejo que Cristo venga a mí, entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y voy a vivir guardando los mandamientos de Dios, cumpliendo cada uno de sus estatutos y dando el mejor ejemplo que puedo a mis hijos. Porque si yo cumplo esto, menos y menos serán mis errores y mis fracasos. Tendré más victorias, menos dolor, más alegría. Quiero terminar esta mañana leyéndoles un pasaje que está en Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos 1 y 2. Y voy a leer y dice la palabra del Señor: esta es la instrucción que Dios me mandó a enseñarles. Me la dio en forma de normas y de leyes. Obedézcalas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esta forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos,
y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios, tendrán una larga vida. Si ustedes, sus hijos, sus nietos, obedecen las leyes y los mandamientos de Dios, tendrán una larga vida. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres fiel. Gracias porque estás acompañándonos y estás con nosotros. Y hasta aquí, Señor, hasta aquí me has ayudado. Hasta aquí me has sacado de apuros. Hasta aquí, Señor, he visto tu mano poderosa en momentos difíciles. Cuando he tenido que enfrentar situaciones duras, he visto cómo tu mano me ha ayudado, me ha conducido, me ha llevado. Estoy vivo, estoy viva, Señor, y tengo una familia, y tengo la responsabilidad, en el caso de los padres, de pastorear esa familia. Señor, si antes no he sido consciente de eso, quiero tomar esa responsabilidad con todas las fuerzas de mi ser. Si eso es lo que salvará a mis hijos, si eso es lo que cuidará a mis nietos, quiero hacerlo con toda la responsabilidad que pueda. Y oro esta mañana, Señor, por cada papá que está aquí. Señor, que ellos puedan salir de este lugar con la esperanza de saber que sí, mis hijos pueden tener un mejor futuro, no por las cosas que les pueda dejar, sino por lo que les puedo enseñar. Tengo la esperanza de saber que mis generaciones tendrán la bendición porque estarás tú en primer lugar. Quiero salir de este lugar, Señor, confiado de que si mis hijos escuchan y ven un buen ejemplo en mí, todo va a estar bien, porque voy a cumplir y hacer lo que tu palabra dice. Dios, toca corazones, toca vidas, toca padres, Señor. Quizá esta mañana hay algunos padres un poco más ausentes, un poco más distantes, pero que les has traído hasta este lugar con un propósito, Señor. Que les has traído hasta este lugar con una razón. Y esa razón eres tú. Esa razón eres tú, Señor. Trayéndoles, Señor, despacio, poco a poco, para decirles cuánto les amas. Papás, en esta mañana Dios les dice que les ama tanto, que les está dando 3 joyas, 3 perlas, 3 tesoros, los cuales usted les puede aplicar en su vida, y eso dará fruto por generaciones. Solo abra sus oídos y escuche lo que el Señor le dice hoy. Gracias te doy, Padre Celestial. Gracias por cada hermano, cada hermana que está esta mañana en este lugar, tu casa de oración. Ponga tu palabra en su corazón y ayúdeles a fortalecerse, a ser cada día mejor y vivir para ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, mi Señor. Gracias por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia, hermanos.